Hola, mi nombre es Lina Marcela Ramírez Doncel, soy estudiante de cuarto semestre de psicología. A continuación le voy a hablar de los 4 procesos de trabajo del sueño de Freud. El primero es la condensación. Inicia en el inconsciente, es el mismo contenido latente del cual es seleccionado para ser representado en el contenido, en nuestro contenido, el cual este manifiesta que es el consciente, que permite recordar la presentación visual. Por ejemplo, tenemos un individuo que está soñando cantando con una mariposa, pero al momento de ser consciente va a recordar el sueño cantando. El segundo es el desplazamiento. Inicia en el contenido latente, permitiendo un vínculo con el contenido manifiesto. A través de la asociación libre, dispersa la información de origen a una representación. Por ejemplo, cuando se tiene limitado un sentimiento, en este caso la rabia, que está en el inconsciente pero se refleja en el llanto, gracias al desplazamiento, dando a entender que la naturalidad de la ira es la tristeza. El tercero es la representación visual. Comienza en el contenido latente, el cual es abstracto. Esto quiere decir que no se ven, pero sí se siente, como son las ideas y los deseos. Por ende, la representación visual convierte el contenido latente en algo concreto, que se puede ver en los sueños mediante personas, animales y el ambiente. Cuarto es la revisión secundaria. Surge desde el preconsciente, que es la etapa antes de ser consciente, es decir, antes de despertar, el cual organiza el sueño anterior para darle lógica al orden. El proceso preconsciente se muestra de forma clara y organiza a los sueños, por ejemplo, números en orden. Freud, en medio de su teoría y su clínica, desde su movimiento psicoanalítico, propone en 1915 lo que se llama la metapsicología, es decir, meta más allá de la psicología, en una serie de ensayos como el inconsciente y la represión de las pulsiones y sus destinos, duelo y melancolía, entre otros. Dice que es una descripción de un proceso psíquico, es metapsicología, cuando de él puede llegar a saberse la dimensión tópica, la dimensión dinámica y la dimensión económica. La tópica se refiere a los lugares psíquicos, al inconsciente, al preconsciente y a la conciencia, al mundo exterior, o en términos de la segunda tópica, si el proceso psíquico acontece en el ello inconsciente, si acontece en el super yo preinconsciente o inconsciente, o si acontece en la conciencia. Pero además ese proceso psíquico debe ser escrito en términos dinámicos, es decir, de conflicto. ¿Cuál es el conflicto implicado en determinado compartimiento entre distintas del ello y distancia del yo? Por ejemplo, hay una descripción dinámica, lo cual produce síntomas, delirios o alucinaciones. Hay que decir que distintas están implicadas y qué tipo de conflicto hay entre ellas. Teoría de las pulsiones, Eros y Tánatos. Sigmund Freud, más que hablar de el principio del placer y el displacer, también ha introducido en 1920 unos nuevos conceptos, una nueva teoría eh, bastante controvertida, o llamémoslo así. ¿Por qué? Porque allí hoy se van a presentar lo que son las llamadas pulsiones de vida, representadas como Eros, y las pulsiones de muerte, representadas como Tánatos, donde en efecto esta nueva formulación teórica engloba tanto las pulsiones teóricas de vida en cuanto a lo sexual como en cuanto a lo autoconservación.
Y por otro lado están las pulsiones de muerte, donde por el contrario estas tienden a la reducción completa de las tensiones. Es decir, estas aspiran a volver al ser vivo a un estado más inorgánico original. Bueno, y ya para terminar, mientras que las pulsiones de muerte tienden a lo que es la destrucción de las unidades vitales, a la nivelación radical del sistema incorpóreo, pues las unidades vitales van a radicar en las tensiones y al entorno del estado incorpóreo, obviamente, a lo que podríamos nosotros llamarle un estado de reposo absoluto. Bien amigos, para explicar las interacciones del ello, el yo y el superyo en el aparato mental de las personas, entonces Sigmund Freud definió este que es el modelo dinámico de la mente, por el cual digamos él hace una representación gráfica de su teoría, en el cual digamos no dispone de fronteras definidas entre los distintos componentes del aparato psíquico. Entonces, como vemos acá, el yo, el ello y el superyo están en constante interacción en la personalidad del sujeto. Entonces, el yo, el ello es el centro de todo, que está definido por el principio del placer y el deseo. El yo es la parte de la personalidad, la parte de la persona que está en contacto con, digamos, el mundo exterior, la parte perceptual y consciente de la realidad y de lo que está pasando. El ello es la parte acá toda reprimida, las represiones que el yo emana por conveniencia del super yo, que son las barreras morales y las fronteras morales que impone la sociedad. Entonces está en contacto con el super yo para estar, digamos, interactuando con el exterior y a la vez de manera inconsciente está también en contacto con lo reprimido, que trata de pasar acá al aparato a través de los sueños, los lapsus y digamos todos estos mecanismos. Bien, entonces ya digamos con la cronología de las situaciones peligrosas que formula Freud, es basada básicamente en la misma formulación de las etapas del desarrollo psicosexual. Entonces, él nos dice que, digamos, aparecen ciertas situaciones peligrosas que las define como angustias, que van pasando, digamos, al término de cada etapa. Digamos, si no son superadas estas situaciones, pueden generar problemas más adelante en la vida del sujeto. Listo, como primera medida, en la etapa oral, digamos que el objeto del placer es el pezón de la madre o la chupadera, la mamadera o digamos el chupón, que se llama en el argot popular. Si esa necesidad no es satisfecha del nacimiento a 1 año de edad, el joven o el adulto puede presentar problemas a la larga como son adicciones a fumar, a morderse las uñas, a morder lápices, llevarse objetos a la boca, beber alcohol. La etapa anal, de 1 a 3 años, que se relaciona con el control de esfínter. Entonces, si no es satisfecha esa necesidad, que es de 1 a 3 años, entonces ya en el futuro puede tener tendencias compulsivas, como digamos obsesión por la limpieza. En la etapa fálica, generalmente la angustia, digamos, tiene que ver con la aparición de los impulsos sexuales, el complejo de Edipo, y digamos el temor a la castración. Entonces él adopta las sanciones legales de las sanciones sociales del padre. En la etapa de latencia, de los 6 a los 11 años, desaparecen los impulsos sexuales, quedan, digamos, en stand-by, en latencia, y aparece el desarrollo del superyo es elevadísimo y aparecen los valores morales y el relacionamiento social. La etapa genital, que comprende toda la adolescencia, entonces estos impulsos sexuales reaparecen de manera desenfrenada y entonces el sujeto tiene que crear una conciencia sexual para la vida adulta, una sexualidad responsable.